Célula, pequeño grupo de estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 189. Como un niño destetado está mi alma, Salmo 131, 1-3. Confiando en Dios como un niño, cántico gradual, de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. En el texto de hoy, ¿cómo expresa David su condición? ¿Y cuál es la enseñanza que esto le da a usted? El texto de hoy está identificado como un poema de David y es un cántico gradual para el templo. David expresa en este poema, de forma muy simple, al Dios que experimentó en su vida y cómo se debe vivir. Por tanto, el salmo de hoy es muy corto y resume abstractamente la vida de David, que siempre ha estado dentro de Dios. David es un personaje muy respetado y honrado por Israel. Nació en un hogar normal, era el último hijo de su familia y trabajaba cuidando un pequeño grupo de ovejas. Llevando un recado de su padre, fue al lugar de la batalla donde encontró a Goliat, quien se mofaba de Israel. En el nombre del Dios de los ejércitos, venció a Goliat, convirtiéndose en uno de los mejores y más grandes generales del ejército de Israel. Luego se convirtió en el segundo rey del pueblo de Israel, gobernando y expandiendo el territorio de Israel de una forma inmensa. Al morir, heredó a su hijo Salomón riqueza suficiente para construir el templo de Dios. David escribió la mitad del libro de Salmos y tenía grandes dones musicales. Sin embargo, siempre fue humilde delante de Dios, porque nunca olvidaba que había empezado su vida siendo un pequeño pastor de ovejas. Por lo que siempre agradecía a Dios y se arrepentía de su desobediencia a las palabras de Dios. Aún David así, Dios no lo podía olvidar y siempre buscaba en Israel un rey como David. También Dios prometió que su generación nunca perecería, y a través de sus hijos vendría Cristo, el Mesías. A pesar de las constantes traiciones del pueblo de Israel, Dios mantuvo el pacto con David y envió a Jesucristo, el Mesías, a través de la generación de David. Por estas razones, el pueblo de Israel simboliza a David como el Mesías, por lo que en su bandera nacional están plasmadas las estrellas que lo representan. David, definitivamente, es un hombre bienaventurado. David habla en este poema de cómo se debe vivir la vida para recibir una gracia de Dios de esta magnitud. Primero, en el versículo 1, David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En estas palabras se nota que David siempre se esforzaba en tener un corazón recto delante de Dios. La mayoría de las personas se esfuerzan por aparentar delante de otras, pero no se interesan por saber qué hay en su propio corazón, porque saben que los demás no pueden leerlo. Por esas razones, muchos hablan con los labios algo que no existe en el corazón, y tampoco sienten remordimiento. Pero David no era así. David siempre se esforzaba en controlar su corazón, puesto que Dios no ve la apariencia de una persona, sino su corazón. Por esto podemos saber en que debemos esforzarnos al máximo delante de Dios, en tener un corazón verdadero sin hipocresía absoluta. Cuando es así, muchas personas no lo reconocen, pero Dios conoce lo que hay en su corazón y lo llena de su gracia. Dios siempre recordaba algunos de los comportamientos de David. David alababa a Dios donde quiera que estuviera, en la planicie o en la batalla, porque David le proclama a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para que un niño se comportara de esta manera, es porque confiaba absolutamente en Dios de corazón. También, Dios vio con preciosura que David bailara cuando el arca regresaba al castillo de Israel después de haber sido arrebatada por largo tiempo por los filisteos y estaba en la casa de Obed-edom. Porque esto indica que no pensaba en el pueblo,
ni en su esposa, quien le criticó que bailara siendo un rey, sino que solo miraba a Dios gozando el regreso del arca a sus tierras. Un corazón expresando el gozo fue lo que conmovió el corazón de Dios. Especialmente, David recalca en el versículo 1, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Estas palabras significan que David nunca pensó que por sí mismo podía lograr algo, solo la ayuda de Dios podía lograr una obra. Por tanto, David confesaba que cuando anduvo en grandezas, era por la gracia de Dios que lo había logrado. Y ese corazón de David hizo que, por más calamidades y aflicciones, no se mortificara, porque confiaba en que Dios le iba a solucionar, así que confiesa en el versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. En estas palabras, destetado, en hebreo es, completado, madurado, siendo tratado amablemente. Los niños hebreos son destetados a los 3 a 4 años, y a la mayoría de los niños que son destetados a esa edad no les gusta separarse de los brazos de sus madres amamantándolos, por lo que, para destetar a los niños, las madres deben esforzarse muchísimo. ¿Pero por qué hay que destetarlos? Porque deben desarrollarse físicamente de acuerdo con el desarrollo de la edad, por lo que separan a los niños forzadamente de los brazos de sus madres. Pero los niños siempre extrañan los brazos de sus madres porque ahí es donde se sienten más seguros y en paz. David expresó de esta manera, como un bebé destetado cuando es abrazado por los brazos de su madre se siente seguro, asimismo su corazón vive anhelando los brazos de Dios. Por esa razón, cuando tenía problemas, corría a los brazos de Dios, y la evidencia de esto es que cuando salía a batallar siempre le preguntaba a Dios antes, hasta que tenía la certeza de que Dios iba con él, oraba. El resultado de eso era que en todas las batallas obtenía victoria para expandir el territorio de Israel. Por estas razones, David dice en el versículo 3, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Esta confesión de David nos enseña que en nosotros existe una eterna esperanza, porque nos dice que esperemos al Dios eterno para tener esperanza. Y así es, porque cuando miramos a Dios obtenemos esperanza, porque Dios es todopoderoso, omnipotente, eterno creador del cielo y la tierra, para quien no hay nada imposible. Hace algún tiempo atrás, recibí una noticia desde la República Dominicana, del pastor Merced. El pastor Merced había perdido el lugar donde ministraba y estaba pasando muchas dificultades, que no encontraba camino en situaciones como estas, y solo le quedaba orar al Señor para que le abriera los caminos. Y yo me estaba preparando para ayudarle, sea rentar un local o comprarle el local, me estaba preparando. La noticia es que el pastor Merced, junto a su congregación, ayunaron y oraron por más de un año, y Dios les proveyó de un lugar para alabar a Dios con un presupuesto tan módico que no tenían nada de qué preocuparse. Amados hermanos, al escuchar esa noticia comprendí y tuve la certeza nuevamente de que Dios responde a nuestras oraciones. Por estas razones, como el versículo 3 del texto de hoy, nosotros también debemos vivir esperando al Señor, porque nuestra esperanza es Dios únicamente. Quizás podamos tener en este momento un corazón como el de un niño recién destetado, que Dios nos ha abandonado o sentir la soledad de que Dios nos está ignorando, pero recuerden, Dios no nos ha abandonado, sino que es para que miremos solo a Dios, y para que tengamos una vida llena de frutos está permitiendo que nos pasen estas situaciones. Entendamos el corazón de Dios, quien desea que, ahora que hemos probado el alimento llamado sufrimiento, podamos vivir con fe y, a través de ese sufrimiento, que nuestra fe se desarrolle de tal forma que miremos solo a Dios en esos momentos difíciles para que Dios nos responda a nuestras oraciones y nos llene de bendiciones. ¿Alguna vez has sentido un corazón de un niño destetado? ¿Cuándo? ¿Y cómo comprendió que esa condición es por la gracia de Dios? Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.